Buenas tardes, amigos por Israel. Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la velada de hoy, donde tenemos una charla diferente a lo que venimos haciendo. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Valé, que es comunicadora de arte e historia, y va a tratar un tema que realmente da para mucho, porque en Viena se juntaron en esa época una cantidad de personalidades y hemos elegido solamente 3 en esta oportunidad, porque si no la charla sería muy larga y iríamos muy por arribita y preferimos profundizar. Hoy vamos a hablar de la vida de Theodor Herzl, de Sigmund Freud y de Klimt. En la Viena de la Belle Époque, que fue un semillero de ideologías que marcarán el curso del siglo XX a partir del caso Dreyfus, Viena es testigo del surgimiento del sionismo, pero también del antisemitismo, del socialismo y de las corrientes psicológicas expresadas en novedosas teorías acerca de cómo abordar el inconsciente. Y ahí me estoy refiriendo a Freud. En el arte, la aparición de movimientos de vanguardia protestando contra un pasado academicista y conservador. Una explosión creativa al servicio de la modernización que, sin embargo, no podrá evitar el avance de sectores totalitarios que provocan a caminos muy distintos a los esperados a comienzos de siglo, y sin mencionar a quién todos sabemos a quién nos referimos. Este espacio está coordinado a través de Café Zweig, que lo coordina la licenciada Silvia Mega, que está aquí también presente con nosotros, a quien agradecemos y le damos la bienvenida. Así que, Adriana, si te parece bien, te cedo el micrófono, vas a hacer tu disertación y no le vamos a dar la palabra a nadie para que no la pidan, sino que hagan las preguntas por chat y al final de la exposición de Adriana, gustosamente se la haremos a Adriana, que nos contestará. Así que, Adriana, Silvia, en nombre de Amigos por Israel, muchas gracias de estar con nosotros y bueno, es hora de empezar. Adriana, todo tuyo. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Silvia Mega y mi persona agradecemos muchísimo a el señor Etul y Amigos por Israel por permitirnos compartir con ustedes temas que nos apasionan, temas que creemos son interesantes recordar, refrescar algunos de ellos en un marco contextual del cual no escuchamos tal vez hace mucho y que mucho tienen que ver con las teorías, con el corpus de conocimiento, con las expresiones artísticas de los 3 personajes, grandes personajes que nos convocan esta tarde, como lo vamos a ver. Está conmigo la licenciada Silvia Mega, licenciada en Historia, y que también es responsable del espacio cultural que conjuntamente nosotras diagramamos, y que se llama Café Zweig. En breve les voy a mostrar de qué se trata. Voy a compartir pantalla, si esto está bien. ¿Están viendo bien la diapositiva? Perfecto. Bueno, como decíamos, Café Zweig es un espacio cultural y ustedes pueden seguirnos en las redes. Estaremos muy gustosos de poder recibirlos y poder intercambiar con ustedes. Por ahora en las redes y próximamente de forma presencial. Bien. A ver, perdón. Tengo acá un tema técnico para pasar a la próxima diapositiva. Un minutito.
A ver, bien. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar, antes que desarrollemos a cada uno de los personajes de forma más profunda, los tres personajes que nos convocan esta tarde, como dijo Simón, son Teodoro Herzl, padre del sionismo moderno, Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y Gustav Klimt, creador de la secesión vienesa. ¿En qué época, de qué época estamos hablando? Estamos hablando de la Viena de la Belle Époque, es decir, entre los años 1875 y 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero, aunque nos vamos a centrar en estos personajes, no puedo dejar de mencionar algunas corrientes y pensamientos que también se dan lugar y se dan cita en esta Viena de Freud, Herzl y Klimt de forma contemporánea. Por ejemplo, el abogado de familia judía, Víctor Adler, creador del Partido Socialdemócrata Austríaco, los movimientos nacionalistas que prontamente veremos la fuerza que tienen dentro del imperio y por qué, que como todos sabemos culminan en su devenir al interior del imperio, la puja por tener mayor participación frente a una monarquía que no deja de ser absoluta, la monarquía de Francisco José, pese a los intentos de instaurar una monarquía de corte parlamentario, como vamos a ver a partir de 1867, había una cantidad de nacionalidades que pujaban por tener su nación propia e independiente. Y por otro lado, y sí vamos a tener que hablar, Karl Lueger, presidente o director, en ese momento creador del Partido Social Cristiano de corte antisemita, que es el primer partido abiertamente antisemita de la Europa moderna y que asciende al poder como alcalde de Viena en 1797, 36 años antes de que Adolf Hitler sea nombrado canciller, como todos sabemos, en 1933. Bien, vamos a dar un poco de contexto y vamos a hablar de la Viena y la etapa liberal del Imperio Austrohúngaro, que empieza un poquito antes de la etapa de la Viena de la Belle Époque, que es el entorno de nuestros personajes, y que surge con la creación del Imperio Austrohúngaro en 1867. Ustedes saben que el Imperio Austrohúngaro nace en 1867 y se disuelve en 1914. Tras la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial hay tres imperios que se disuelven. El Imperio Prusiano, la caída del zar en el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. También se disuelve, hay que decirlo, el Imperio Otomano. Pero entre 1867 y 1916 tiene lugar lo que llamamos la etapa liberal del imperio, gobernado solamente por dos emperadores en ese periodo, Francisco José de la Casa de los Habsburgo y Carlos II, su sobrino nieto. Ustedes saben que el heredero al trono había sido asesinado por la organización La Mano Negra en Serbia, el archiduque Francisco Fernando, y de ahí que Francisco José debe nombrar a su sobrino, su otro sobrino nieto, Carlos II, pues a su vez Francisco José tenía un heredero a la corona, el príncipe Gustavo, que se suicida en su casa de vacaciones de Mayerling. ¿Cuáles eran las capitales? Pues había dos capitales en el Imperio Austrohúngaro, Viena y Budapest. Sus idiomas oficiales, el alemán y el húngaro con predominancia del alemán. Idiomas y nacionalidades, y casi lo diría como un concepto único del imperio,
esloveno, checo, polaco, serbio, croata, rumano, ucraniano, italiano y galiciano. Todas las nacionalidades debían tener un idioma reconocido por el emperador. ¿Qué pasaba en el caso de los judíos y de los gitanos? No se les reconocía el yiddish y no se les reconocía a los gitanos el idioma romaní. Por lo tanto, los judíos eran judíos eslovenos, judíos checos, judíos polacos, judíos galicianos, pero nunca la comunidad judía fue considerada una nacionalidad dentro del Imperio Austrohúngaro. Por estas características se puede decir que el Imperio Austrohúngaro era un imperio plurinacional y multiconfesional. ¿Cuáles eran los valores que abrazaba esta etapa liberal del Imperio Austrohúngaro y por qué hacemos tanto énfasis en el tema del liberalismo, que a su vez era lo que otro autor que yo recomiendo muchísimo, Jacques Derrida, que escribió un libro maravilloso, Los judíos vieneses en la Belle Époque, describe liberalismo, puerto seguro para el judaísmo, asilo espiritual. Y esto es así porque los valores que en este momento se dan cita en el imperio son los valores de la Revolución Francesa. Lo que se consagra y se enaltece es el hombre iluminista. El hombre iluminista con pensamiento iluminista es aquel que puede acceder al conocimiento a través de la razón. Es decir, no hay nada que pueda guiarlo, ni la fe, ni lo dado, ni lo providencial. Solamente mediante la razón, la ciencia y la técnica se puede acceder al conocimiento. Y ese es el hombre iluminista, el hombre consagrado a partir de 1867. Importante destacar que en el Imperio Austrohúngaro no se logra combatir el grupo aristocrático de privilegios como se había logrado hacerlo en la Revolución Francesa en 1789 y con la Revolución Gloriosa de Cromwell en 1688. En el Imperio Austrohúngaro esto no se logró. Entonces la burguesía siempre estaba tratando de imitar la estética de la aristocracia, congraciarse con la aristocracia, es decir, la relación burguesía-aristocracia en el Imperio Austrohúngaro nunca terminó de quebrantarse. En cambio, en Francia, como sabemos, sí, y en Inglaterra también. Bien, vamos a hablar de ¿cómo se da esta cita intelectual en Viena? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Y a partir de qué dos elementos legales que yo diría que son matriciales? Son la matriz jurídica que de alguna manera permite a la familia de todos estos personajes, como por supuesto a gran parte de la comunidad judía del imperio, asistir y darse cita en Viena. Estamos hablando de la familia de Arnold Schoenberg, originalmente procedente de Hungría, Teodoro Herzl, originalmente procedente de Budapest, Franz Kafka, Praga, República Checa, Stefan Zweig, procedente de Bohemia, Sigmund Freud, procedente de Moravia, Gustav Mahler, también de Bohemia, y una de las ramas del barón Rothschild, originalmente de Frankfurt. Una de las ramas emigra a Viena y la otra a Inglaterra. Todas estas familias intelectuales en algún momento de la historia se dan cita en Viena y vamos a ver por qué. Yo acá con un mapita quise describir las ciudades más importantes del Imperio Austrohúngaro donde se congregaban los judíos, especialmente antes de 1791, que es cuando se sanciona la primera ley fundamental o edicto de la tolerancia en el Imperio Austrohúngaro, promulgada por el emperador José II, hijo de la emperatriz María Teresa de Austria, emperatriz que había sido muy antisemita, y José II también hermano de María Antonieta, reina de Francia. El segundo momento fundamental es
1867, cuando el emperador Francisco José promulga las leyes fundamentales de los derechos del ciudadano. Estas dos leyes, estos dos marcos legales, van de alguna manera a constituir el permiso que tanto judíos como protestantes, porque también afectaron a los protestantes, obtuvieron para poder salir, en el caso de los judíos, que acá nos convoca, de sus guetos y poder emigrar a Viena y algunos de ellos a Budapest también. ¿Cuáles son, de alguna manera, los principales hitos, los principales puntos de estas dos leyes fundamentales que tienen, como decía anteriormente, carácter emancipatorio? Tanto judíos como protestantes logran el estatus de ciudadanos ante la ley, igual que los cristianos. Tanto judíos como protestantes pueden celebrar casamientos sin autorización de una autoridad local, porque podían constituirse en testigos de los casamientos, los propios judíos, los propios protestantes. Pueden profesar libremente su fe religiosa, pueden acceder a universidades y desarrollar actividades liberales. Ahora, cuando nos ponemos a pensar, ¿hubo un costo, un precio para todo esto? Sí, lo hubo. Se los incitaba en ese momento, bajo el amparo de estas leyes, a dejar sus establecimientos litúrgicos, en el caso de los judíos, la yeshivot, y asistir a escuelas estatales, donde se va a producir las primeras interacciones, ya desde muy chicos, con las comunidades y las religiones del imperio, especialmente con la religión cristiana. Por un lado esto, y por otro lado se los instaba abiertamente a adoptar el idioma alemán como primer idioma. Todas estas familias muy prontamente, cuando emigran a Viena, dejan sus idiomas de origen, muy atrás, y bueno, el yiddish muy especialmente porque era el idioma de los abuelos, de los que vemos delante. El costo de la integración judía al imperio va a tener un precio muy alto, que es la pérdida entonces de los rasgos identitarios, idiomas y costumbres litúrgicas de la comunidad judía del Imperio Austrohúngaro. Bien, vamos a dar algunos datos que me parecen interesantes porque van a tener que ver con lo que vamos a ver muy prontamente, que es el surgimiento del antisemitismo, el surgimiento del antisemitismo en Viena, en Austria y en el Imperio Austrohúngaro. Vamos a conocer con estos datos de alguna manera lo que era el peso relativo de los judíos en la Viena del Imperio Austrohúngaro, denominada por Jacques Derrida como la Jerusalén del exilio. Según el Censo Poblacional de Viena de 1867, el mayor incremento de la población de confesión mosaica en Europa ocurre en Viena. En 1910, un 10% de la población vienesa era judía, y en Budapest un 23% era judía. En 1914, los judíos de Galicia, sur de Polonia, representan el 25% de la población judía de Viena. ¿Cuál era la presencia judía en los claustros universitarios? Recordar esto. En 1890, el 48% de los estudiantes de medicina de la Universidad de Viena eran judíos. En 1910, el 42% de los abogados de la Universidad de Leyes de Viena eran judíos, y en 1919, el 63% de los periodistas vieneses eran judíos. Podemos entender por qué la Viena de la Belle Époque no se puede comprender sin el aporte tan maravilloso que hizo la comunidad judía de la época en distintas áreas. Bien, no podemos pasar a nuestro primer personaje de esta tarde, Teodoro Herzl, sin antes hablar un poquitito de lo que ocurre en 1873 en Europa y en general en el mundo ya globalizado comercialmente, se puede decir,
que da lugar al surgimiento del antisemitismo en la Austria moderna. Estamos hablando de una época donde el desarrollo y el progreso científico, tecnológico, los descubrimientos eran verdaderamente una fe. La fe religiosa se había reemplazado por la fe en el progreso, la fe en los avances científicos, de alguna manera el desarrollo de ferrocarriles, la iluminación, nuevas fuentes de energía. Todo esto se estaba dando en la Europa moderna y como resultado de esa fe en el progreso ilimitado como fórmula de la felicidad. A raíz de esto, en 1873 hay una crisis de sobreproducción de bienes que no puede ser, una crisis de sobreoferta, que no puede ser incorporada, no puede ser consumida por por los ciudadanos en Europa en general. Es una crisis generalizada, es una crisis estructural del sistema capitalista. Es la primera crisis del sistema capitalista de magnitudes, no lo es la de 1929, no es la caída de la bolsa de Wall Street, la primera gran caída de las bolsas que arrasa con todas las bolsas, grandes bolsas de Europa y de Estados Unidos. La primera crisis se da en 1873. Como resultado de esta crisis cae la bolsa de Viena entre las distintas bolsas de Europa, y la bolsa de Viena es una de las bolsas más antiguas de Europa. La bolsa de Viena surge en el siglo XVIII, a finales del 1700, en la época de la emperatriz María Teresa de Austria, y es hasta el día de hoy una de las bolsas de comercio centrales de Europa, sin duda de Europa Central, por lo preciso de los indicadores de la bolsa. Es decir, es una bolsa a la cual todas las otras bolsas regionales concluyen. Bien, se asiste a la caída de la bolsa de Viena. Hay una baja generalizada de los precios, porque era una crisis de sobreproducción, no se podían colocar los productos y los bienes, no se alcanzaba a consumir todo lo que se producía, y se produce el quebranto de muchas empresas, bancos, y por supuesto, ¿quién eran los culpables? ¿No es cierto? Aquí esto lo hemos visto en distintas etapas de la historia. Los banqueros, la banca Rothschild, la banca Esqueles, la banca de los Hirsch, todos eran grandes actores de la Bolsa de Viena, y se los acusa de especulación financiera, y por lo tanto se los acusa del pánico de 1873. Los principales afectados por esta crisis desde el punto de vista puntual, los que son despedidos, los que son de alguna manera los que quedan mayormente en el sector de los desplazados, por así decirlo, y los que sufren una caída en su nivel de vida, son el pequeño burgués, el pequeño industrial, los obreros no todos se enfilaron dentro de las filas del antisemitismo, que es del partido de Karl Lueger, que ahora justamente de eso vamos a hablar. Parte de los obreros apostaban a la socialdemocracia de Víctor Adler, pero gran parte de ellos se alineó dentro de las filas de Karl Lueger, es decir, el pequeño burgués que veía al gran inversor, al bancario, al banquero, como responsable de la caída en su nivel de vida, de su despido y demás. Vamos a hablar de quienes recogieron este descontento y quienes lo aprovecharon políticamente, que son dos personajes que tal vez ustedes hayan escuchado nombrar, son verdaderamente importantes, porque el joven Adolf Hitler, quien nace en 1889,
es testigo de lo que está ocurriendo en este momento en Viena. Su padre también es despedido, es uno de los despedidos por toda esta crisis, y su mentalidad, su ideología está imbuido de lo que está sucediendo como consecuencia de la caída de la bolsa de 1873. Los políticos que originalmente habían sido liberales, que recogen este descontento, son Karl Lueger y George von Schonerer. Se dan cuenta que de alguna manera el instaurar un discurso de tono antisemita tiene grandes réditos políticos y son los que aglutinan este descontento. ¿Cuáles son las ideas que van a dar origen al primer partido antisemita del mundo moderno? Defendían el nacionalismo pangermánico, es decir, la consolidación de los pueblos germanos que habían estado durante muchísimo tiempo, más de 2000 años, en las costas del Rin, la alineación de estos países, de estas nacionalidades, en torno a la Gran Alemania. Cosa que en el caso de Austria se va a realizar, se va a concretar en 1938 con lo que ustedes ya conocen como el Anschluss, o la anexión por parte de Alemania a Austria. Eran profundamente antiliberales, defendían la pureza de la raza aria y su superioridad, cosa que lamentablemente no suena. El regreso a la educación cristiana. ¿Por qué esto? Nosotros sabemos que la Iglesia cristiana fue uno de los sectores que más apoyó a los sectores antisemitas durante Hitler y ya desde ahora, desde la época de la creación de este partido. ¿Por qué? Porque los cristianos habían sido desplazados ya en 1867 con la sanción de las leyes fundamentales que instauraban la educación secular y ya no más religiosa. Entonces ellos encuentran un vocero, los sectores cristianos, en el Partido Social Cristiano de Karl Lueger. Otro punto, la regeneración de la cultura austríaca sin influencias de personalidades judías. No lo pudieron lograr, por lo menos en esta época. Es el caso de Gustav Mahler, que en su aspiración a lograr ser nombrado por el emperador, porque así se recibían los grandes nombramientos, como director de la Filarmónica de Viena, se convierte al cristianismo. Es decir, no logran erradicar a los judíos de toda esta toda esta etapa de creatividad cultural que se da en la Viena de fin de siglo, pero le ponen verdaderamente algunas trabas. Y otro de los puntos importantes, pregonaban el reducir las vacantes universitarias en los claustros para judíos. Por eso les dije que prestemos atención al peso relativo que tenían los judíos en la Universidad de Medicina, la de Leyes, en el periodismo y en otras carreras liberales, porque era uno de los reclamos de los sectores ilustrados de la burguesía vienesa cristiana. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de nuestra primera personalidad, verdaderamente para nosotros el personaje más caro, más querido de los tres de esta tarde, o más cercano, si así se quiere, el padre del sionismo moderno, Teodoro Herzl. No sin antes decir que Teodoro Herzl, si bien nace en la época liberal que describimos anteriormente, previa al estallido de 1873, también convive con la creación de diferentes movimientos sionistas, entre ellos el movimiento Kadima, que ustedes probablemente lo han escuchado, que tenía su sede en Viena, Moravia, Bohemia, Silesia, Budapest, en distintos lugares del Imperio Austrohúngaro, y que tenía un verdadero interés por colonizar Palestina como lugar donde consideraban debían emigrar.
En ese momento Palestina se denominaba Siria Otomana o Siria Palestina porque era parte del Imperio Otomano. Teodoro Herzl nace en Budapest, Hungría, en 1860 y se desarrolla como abogado, periodista, escritor y activista político, padre del sionismo moderno. Pertenece a una familia judía de buena posición que abraza las ideas del iluminismo que antes mencionamos, de tradición secular, y era verdaderamente un ícono del refinamiento europeo de la época. Viena era en ese momento la capital cultural de Europa, al decir de Stefan Zweig, el gran literato, como podemos leer en su libro póstumo El mundo de ayer. ¿Quién fue la influencia desde el punto de vista de su formación cultural más importante en Teodoro Herzl? Su madre, Jeanette Herzl. Ella le inculca el placer por la estética cultural burguesa austrohúngara, el amor por la literatura alemana, las representaciones estatales y las tertulias. En la propia casa del joven Herzl en Budapest se congregaba toda la clase intelectual de la Budapest de la época. Las tertulias, recordemos, tuvieron siempre una función muy importante desde la Revolución Francesa, porque en las tertulias, en el congregarse en las distintas casas, se producía un intercambio de ideas fascinante, se conocían las nuevas obras de teatro, las nuevas las nuevas representaciones en la ópera. Era un lugar verdaderamente, un semillero cultural muy, muy importante. Todo esto se daba en la casa de Teodoro Herzl. En su paso por el Gymnasium es la secundaria, como ustedes saben, en Budapest todavía, no había emigrado a Viena la familia de Herzl hasta sus 17 años. En su paso por el Gymnasium adopta rasgos de un verdadero dandy, esbelto, de ropa elegante, buen humor y listo para la diversión, así lo describían sus amigos. La familia se muda a Viena en 1878 y Herzl ingresa en la Universidad de Viena a la carrera de leyes, jurisprudencia, como le decían en la época. Es ahí donde sufre su primer experiencia de discriminación, tanto como judío como ciudadano procedente de Hungría. Esto causa verdaderamente un golpe muy grande en Teodoro Herzl, quien se preciaba de ser un típico burgués austríaco refinado y culto. Pero todavía él no había hecho ese switch que hace más adelante, vamos a ver cuándo, de pensar que la tierra para los judíos de Europa iba a ser Palestina, o que se merecían una tierra propia. Es más, él pensaba como había pensado el famoso rabino Jelinek, el gran rabino de Viena de mediados del siglo XIX, que consideraba que la patria judía era el Imperio Austrohúngaro con su capital en Viena. El rabino Jelinek había denominado al imperio supranacional del Imperio Austrohúngaro Estados Unidos Danubianos, donde consideraban que la comunidad judía podía conformar y lograr el estatus de nacionalidad al amparo del emperador Francisco José. Todavía Teodoro Herzl pensaba esto. Era tal su afinidad con la cultura alemana que era un admirador de Wagner. Y durante el segundo congreso de Basilea, el segundo congreso judío de Basilea, pide que se toque la obertura Tannhäuser en la apertura del Congreso. ¿Cuándo se produce el viraje en el pensamiento de Teodoro Herzl? Bien, como sabemos, Teodoro Herzl era periodista del diario más importante de la Viena de la época, la Neue Freie Presse,
y es enviado a cubrir el caso Dreyfus. Esto y el ascenso de Karl Lueger a la alcaldía de Viena producen un cambio fundamental en la concepción de la situación de los judíos y cuál podía ser una solución para los judíos. Y él escribe en sus memorias: en París, alejado de mi Viena, es donde mi relación con el antisemitismo se convierte en algo claro y objetivo. Me gustaría hablar de la evolución de este pensamiento pasando a leerles un párrafo de su diario, que verdaderamente se los recomiendo porque es muy interesante, tiene 5 tomos, fue traducido al inglés en 1960, no sé verdaderamente si está en castellano, pero él escribe el 9 de julio de 1894, querido diario, me tiembla la mano al escribir, estoy en Francia y viví un hecho horripilante. Un judío asimilado, miembro del ejército, ha sido humillado frente a casi todo París. Fue aterrador. El señor Dreyfus, un miembro honorario del ejército francés, fue degradado de sus cargos de forma humillante delante de mis ojos, sin pruebas que justifiquen aquel descaro. Fue acusado de brindar información al enemigo solamente porque era judío. Todo es culpa del antisemitismo latente que hay en Europa. Todo el mundo gritaba, muerte a Dreyfus y muerte a los judíos. ¡Qué horror! Este hombre tenía mis ideales, pensaba como yo. Es decir, Dreyfus pensaba que debíamos asimilarnos para no ser mal vistos en la sociedad, pero aún así fue víctima de actos antisemitas. Estoy recapacitando acerca de cómo debemos vivir los judíos. Esto escribe en su diario en 1894. Verdaderamente Herzl no podía creer que en la tierra de la Revolución Francesa se condene injustamente a un militar judío que había llegado a los escalafones mayores dentro del ejército. Cuando regresa a Viena es cuando él escribe Der Judenstaat, su famoso libro El Estado Judío, y donde plasma la idea de que los judíos debían sí o sí tener una tierra propia y ser gobernados por un gobierno propio. Pero, ¿cómo era este Estado? ¿Cómo era el Estado que él imaginaba? El Estado que imaginaba Herzl era un Estado comprometido con el libre pensamiento, donde los valores que en el Imperio Austrohúngaro, los valores del liberalismo y del iluminismo que habían permitido el desarrollo de la cultura vienesa, esos mismos valores sean los que imperen en Sion, en Israel, más tarde en el Estado de Israel. Él escribe en sus libros La Tierra Prometida y Diario Sionista: Sion sería una reencarnación de los valores liberales que permitieron el despegue y el desarrollo de la comunidad judía en el Imperio Austrohúngaro. El idioma, por supuesto, sería el alemán, porque consideraba que el yiddish era un idioma caduco. Así pensaba Herzl la tierra para el pueblo judío. Él muere en 1904, a los 44 años, en la Baja Austria, y su última voluntad recién podrá concretarse en 1949. Dice: quiero ser enterrado junto a mi padre y descansar allí hasta que el pueblo judío me conduzca a Eretz Israel. Situación que, como todos sabemos, ocurre en 1949, cuando Ben Gurión autoriza la expatriación de los restos de Herzl al cementerio del Monte Herzl en Jerusalén. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda gran personalidad que nos convoca esta tarde. Estamos hablando de Sigismund Shlomo Freud, como lo denominó su padre. Nacido en Friburg, en Moravia, actual República Checa, en 1856, siendo el padre del psicoanálisis y una de las figuras más influyentes en el pensamiento contemporáneo del siglo XX. Prominente médico y neurólogo, que fue hijo de Jakob
Freud y de Amalia Malka Nathanson, originarios ambos de Galicia, en el sur de Polonia. El abuelo de Amalia Nathanson había sido el gran rabino de Hamburgo. Pero ya para la época del nacimiento de Freud, al decir de Freud, fui educado sin religión y esto me llevó a una situación de incredulidad religiosa. Vamos a ver un poco cómo Freud de alguna manera decodifica sus orígenes y cómo él se coloca frente a la situación que él, por supuesto, también vive de antisemitismo y de persecución. En 1873, ante el quiebre de la Bolsa de Viena, el padre de Freud decide mudarse a Viena, se trasladan desde Moravia a Viena, y Freud ingresa a la Universidad de Medicina, donde también, al igual que había sucedido con Herzl, vive su primera experiencia antisemita en carne propia. Él escribía años más tarde: se me insinuaba que debía sentirme inferior a mis compañeros por mi linaje judío y avergonzarme de él, cosa que jamás he concebido. Interesante entender cómo Sigmund Freud de alguna manera transforma esta discriminación que él empieza a sentir como judío en una energía creadora. Él dice: por mi fe fui condenado por la mayoría a ser el enemigo del pueblo, mencionando aquí la obra del escritor Ibsen, El enemigo del pueblo. Él se sentía así. Se preparaba en mí cierta conciencia e independencia de juicio y libertad creativa. Es decir, esta experiencia antisemita, de persecución antisemita y ser discriminado desde la época de la universidad, generó en Sigmund Freud una independencia de criterio y una capacidad y libertad creativa. Lo habían catalogado de distinto y esto de alguna manera lo separaba de la mayoría. En 1881 se gradúa como médico y trabaja varios años en la Universidad de Viena, todavía no con un cargo de profesor, cosa que le va a costar bastante, y lo va a lograr años más tarde. Estudia en París con el neurólogo Jean-Martin Charcot la aplicación de la hipnosis con fines terapéuticos para tratar la histeria, método que luego es suplantado, es complementado con el método catártico y suplantado por el método de asociación libre, que probablemente muchos de nosotros conocemos y hemos experimentado, ¿por qué no? En 1899 publica su libro más influyente e importante, La interpretación de los sueños, considerado de alguna manera la inauguración, considerando con este libro la inauguración del psicoanálisis como disciplina. La palabra psicoanálisis en realidad ya había estado en boca del entorno de Freud, el mismo Freud, en 1896, pero a partir de 1899 se puede decir que se considera el inicio del psicoanálisis como escuela. Es en esta época donde también Freud reflexiona, 1899, Carl Lueger ya está en el poder, acerca del entorno que le toca vivir a su comunidad, y él también llega a la conclusión de que la asimilación fue una fórmula que llevó al fracaso. Llega a la misma conclusión que había llegado Teodoro Herzl. Sus teorías acerca del inconsciente y acerca de la importancia de los sueños como manifestación del deseo son rechazadas ampliamente por la comunidad intelectual y científica. Esto hace que años más tarde, este devenir de rechazos, lo lleve a Sigmund Freud a encontrar un entorno que lo acoge de otra manera en la Benebrit de Viena. Él ingresa a la Benebrit de Viena años más tarde, en 1926, describiéndola como un entorno de hombres elevados intelectual y moralmente que me han recibido amistosamente.
Él se sentía de alguna forma solidario, si bien no estaba formado dentro de la tradición judía, se sentía solidario con su comunidad. En 1902, Freud fue nombrado profesor por nombramiento imperial. También el emperador Francisco José era el que daba los cargos prominentes, tanto como a Gustav Mahler en la ópera, a Sigmund Freud como profesor en la universidad, y logra su primer cargo. ¿Cuál era su postura frente al sionismo de Herzl? Él no la compartía en absoluto. Freud no unía nación y religión, y lo que es más, él admiraba y decía que había que mirar como país a seguir a Inglaterra. Inglaterra era el refugio, era el lugar donde la comunidad judía del Imperio Austrohúngaro debía mirar. Aún así, él apoya fervientemente la apertura de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1925, pero como casa de estudios y no como un lugar de soberanía política para los judíos. Él llegó a decir que los cristianos y los musulmanes que habitaban en ese momento en lo que era Palestina nunca iban a aceptar que un gobierno de carácter judío tutele sus lugares religiosos. En 1923 se le diagnostica cáncer de paladar, era un enérgico fumador de habanos que nunca dejó, y en 1938, luego de la celebración del Anschluss y bajo tratativas realmente especiales, pues ya era una personalidad prominente en cuanto a su pensamiento, debe exiliarse con su familia en Londres, no sin antes tener que firmar una declaración que aseguraba que había sido bien tratado por el régimen nazi. El 23 de septiembre de 1939 muere y es incinerado, y sus cenizas son colocadas en un crematorio laico de Golders Green, en Londres, junto a los restos de su esposa, Martha Bernays. Acá vemos fotos de la familia de Freud con sus hijos. Él tuvo 6 hijos. Anna Freud fue quien siguió de alguna manera su legado, como sabemos, sus nietos y su esposa. Bien, vamos a pasar ahora al último personaje de esta tarde, que si bien no era judío, podemos decir que las familias judías habían sido los mecenas, los Medici de la época, con respecto a la carrera de Gustav Klimt. Gustav Klimt fue el creador de lo que se dio en llamar la secesión vienesa, que fue el Art Nouveau austríaco. Vamos a ver ahora justamente este paralelo un poquito más en detalle. La secesión vienesa era un movimiento artístico que representaba una ruptura con el arte de corte historicista y académico. ¿Qué era esto del arte historicista y académico? El arte que no postulaba ninguna innovación y que de alguna manera se basaba en las tendencias arquitectónicas del pasado, el Renacimiento, el Barroco, Neorrenacimiento, Neobarroco, ahora lo vamos a ver. Él se enfrenta a esta tendencia histórica y academicista que era propia del, como se dice en francés, fin de siècle o fin de siglo XIX. Él era un pintor simbolista. Digamos, la corriente simbolista fue una corriente literaria que tuvo impacto en la pintura, y tanto en la pintura como en la literatura, de lo que se trataba era de desenmascarar la hipocresía del hombre burgués. Otros pintores, para que ustedes puedan ubicarlo, otros pintores de la época fueron Edvard Munch, pintor del Grito, el Grito de Munch que todos conocemos, James Ensor, pintor belga, que los invito a
a conocer, verdaderamente fascinante, pintor de autorretrato con máscaras. ¿Cuál era el ícono de Gustav Klimt a través del cual él emitía sus mensajes a esta comunidad, a esta burguesía que él decía hipócrita? Su ícono era la mujer fatal, la femme fatal, la Judith, y el ícono de la mujer, pero no una mujer cualquiera, una mujer desafiante, provocativa, onírica, que desafiaba la estética, los cánones estéticos de la época. Los pintores simbolistas apelaban a retratar al hombre psicológico, al hombre de las pulsiones, al hombre pasional. De alguna manera le ponían un espejo a la ética, si se quiere, victoriana, utilizando un término afín a la sociedad inglesa, pero que también lo podemos transportar acá, de la época. Bien, Freud no fue siempre el Freud, perdón, dije Freud, Klimt no fue siempre el Klimt que conocemos. Él tuvo una etapa de formación que fue su etapa academicista y de pintura historicista, a la cual él se enfrenta años más tarde. Klimt provenía de una familia pobre, su padre era orfebre, y con mucho esfuerzo se trasladan también a Viena, desde la ciudad de Baumgarten, donde él asiste a la Escuela de Artes Aplicadas, donde no solamente estudia pintura, esto va a ser muy importante para su obra artística posterior, sino que orfebrería, artes gráficas, diseño de mobiliario, cartelería, mosaicismo y otras disciplinas. Estas son las artes aplicadas que luego él va a explotar cuando entra en la etapa de la secesión vienesa. En esta etapa todavía se puede decir que es llamado por la alcaldía, por el gobierno de Viena, para pintar los frescos de los edificios que ya habían sido erigidos en la remodelación a la que Viena asiste a partir de mediados del siglo XIX. Viena, si ustedes pueden ver en el pequeño mapita, la Viena medieval, estaba conformada por un núcleo central donde vivía la aristocracia, y estaba rodeada de lo que se llamó el Glacis, o la muralla medieval, que de alguna manera la había defendido en el pasado de las invasiones otomanas al Imperio Austrohúngaro, y en años más recientes, digamos antes de 1850, diferenciaba la ciudad entre la zona más aristocrática y los barrios más populares. Asiste Viena a una remodelación arquitectónica a mediados del siglo XIX, así como París también, a través del prefecto Haussmann, había asistido a su remodelación, y se construye un bulevar de siete lados, que es los que visitaron Viena, yo tuve la suerte también de poder visitarlo, se denomina la Ringstrasse. En la Ringstrasse podemos observar los distintos edificios de corte historicista que se construyen en esta remodelación. La Ópera de Viena, el Parlamento, la Universidad de Viena, el Ayuntamiento y el famoso Burgtheater o Teatro de la Corte. Klimt es convocado para retratar a las familias más aristocráticas en los frescos del Burgtheater, como vemos acá, a la derecha. Nada de esto tiene que ver con el Klimt que conocemos, pero él lo hace y empieza él a poner condimentos picarescos, como por ejemplo, entre las mujeres que ustedes pueden ver, abajo a la derecha estaba la amante del emperador Francisco José. Todas las familias verdaderamente se peleaban por estar en ese retrato.
También Klimt es invitado a realizar los frescos de las pinturas, los frescos de la Universidad de Viena. Lo invita a la Facultad de Filosofía, la Facultad de Medicina y la Facultad de Jurisprudencia. Estos frescos verdaderamente no son bien recibidos. Como podemos ver aquí en la pintura de la Facultad de Medicina, él retrata a la diosa Igeia, que era la diosa de la medicina y de la farmacia, con una imagen de una mujer verdaderamente enigmática, con un gesto muy provocador, casi una suerte de bruja inclusive. Nada tiene que ver con los valores de avance científico que hubiese querido la universidad que Klimt retrate en esa pintura. También acá en la Facultad de Jurisprudencia, él retrata al hombre como presa de una sociedad que le brinda inseguridad, justamente un mensaje opuesto a lo que la burguesía, la Viena de la burguesía liberal hubiese querido transmitir en esa época. Era la sociedad que ensalzaba el progreso, el avance, no era algo que condenase al hombre. Y él lo retrata de esta manera, preso de esta sociedad. Las pinturas son rechazadas, él rompe con esta tradición academicista, él compra estas pinturas luego de un litigio con la Universidad de Viena, y es ahí donde se produce su ruptura y el inicio de lo que se denominó la secesión vienesa. Bien, estamos a principios del siglo XIX y asistimos en toda Europa a lo que se denominó, en realidad había comenzado unos años antes, a lo que se denominó el Art Nouveau. El Art Nouveau es el nuevo arte. Art Nouveau se denomina en París, en Francia. Su homólogo fue la secesión vienesa en Austria, el Jugendstil, o estilo joven en Alemania, y el tan amado modernismo catalán en España, en manos de Gaudí y otros artistas. Presten atención a las características de estos movimientos, porque las van a compartir. La pintura sobre mosaico, el esmalte, la utilización del dorado, la utilización, en este caso, en la estación de metro de París, de una cartelería moderna, una cartelería que ya era llamativa en cuanto a su tipografía, la utilización de vidrio, la utilización de acero, y en el caso del Jugendstil, algo verdaderamente muy novedoso, con rasgos florales, temas orgánicos, en lo que es, de alguna manera, la balaustrada de esta escalera. ¿A qué se le denominó secesión vienesa, cuyo padre fue Gustav Klimt? Era un grupo de artistas, escultores, pintores, artesanos, cartelistas, que defendían lo que denominaron la obra de arte total, es decir, las artes aplicadas, que son estas que les acabo de decir, no solamente la pintura, la cartelería, la tipografía, las artes aplicadas a la vida cotidiana. Diseño de todo aquello que tengamos delante. Mobiliario, joyería, gráfica, cartelería, pintura, inclusive textiles. Todo esto era la obra de arte total. Los símbolos de la secesión vienesa, que se funda en 1897 y dura hasta 1906, son el pabellón de la secesión, que actualmente se puede ver con su característica cúpula de hojas doradas, su lema fundamental: a cada tiempo su arte, a cada arte su libertad, como símbolo de un florecimiento artístico en la ciudad de Viena, la denominada Nude Veritas, que era la Venus desnuda, con un espejo aquí en la mano, que de alguna manera invitaba al espectador a mirarse y a ver con una mirada introspectiva,
y su organismo de difusión, Ver Sacrum, o Primavera Sagrada, que era donde publicitaban todas las novedades que sucedían dentro de este grupo modernista, de la secesión vienesa. Un ejemplo de lo que ellos denominaban la obra de arte total fue la exposición que se desarrolló en el pabellón de la secesión vienesa en homenaje a Ludwig van Beethoven. El artista y escultor Max Klinger presenta un busto de Beethoven acompañado por los frisos de Beethoven que hasta hoy día se pueden ver en el pabellón de la secesión, y se invita a Gustav Mahler a tocar la Oda a la Alegría, la novena sinfonía de Beethoven, junto con la Filarmónica de Viena. Es decir, era una asistencia de disciplinas artísticas en pos de homenajear a Ludwig van Beethoven. Se asistía a la escultura, la música, la pintura, inclusive la vestimenta de los artistas de la secesión vienesa estaba diseñada por ellos. Ninguna de estas disciplinas, esto era un punto fundamental del concepto obra de arte total, tenía ninguna superioridad por sobre la otra. En 1903, y aquí sí vamos viendo al Gustav Klimt que conocemos, en 1903 Gustav Klimt realiza un viaje a la ciudad de Rávena, al norte de Italia, que había constituido una de las ciudades más importantes del Imperio Bizantino, es decir, del Imperio Romano de Occidente. Es una ciudad que, si tuvieron la oportunidad de ir, se la denomina la ciudad de los mosaicos. Es ahí donde él asiste y queda maravillado por lo que es la técnica del mosaicismo y la técnica y el uso de aplicación de panes de oro en las iglesias, tan característico de las iglesias bizantinas, también así lo es en la iglesia Hagia Sofía en Estambul, con lo que había sido Constantinopla. Y cuando regresa a Viena, se le realizan varios encargos de autorretratos, entre ellos el que vemos acá, el famoso autorretrato de Adele Bloch-Bauer, que hoy día se puede ver en la New Gallery de New York. En este retrato, un inciso, un paréntesis, la familia Bloch-Bauer es una de las familias que actuó de mecenas de la carrera de Gustav Klimt. En esta obra podemos ver cómo él aplica los panes de oro todo a lo largo de la obra, casi como una característica de superioridad cromática, el color oro, y la técnica del mosaicismo y la pintura de esmalte. Esto ya va a ser característico en la impronta de las pinturas de Gustav Klimt. Vemos acá el famoso collar o gargantilla de Adele Bloch-Bauer, que luego sea requisado por Goering y regalado a su esposa para ser lucido en las reuniones del alto comando nazi en Alemania. Al mismo tiempo se le encarga a Klimt otra de las pinturas de su etapa dorada, el famoso Beso, donde claramente él de forma amorosa retrata a una pareja y aplica también la técnica del mosaicismo, una técnica decorativa, una técnica absolutamente atractiva. Esta obra fue comprada por la alcaldía de Viena antes de que esté terminada, y porque ya se apostaba a que iba a tener éxito. Se exhibe hoy día en la Galería Belvedere, desde entonces, en Viena, donde se puede ver. Me faltan 2 diapositivas, no sé bien lo que está pasando, no puedo pasarlas. Si puedo hacer un stop share, porque me gustaría compartirlas con ustedes, y un nuevo share.
Vamos a ver si ahora sí, no, tampoco. Lo voy a hacer tal vez de forma manual. Gajes del oficio. A ver, bien, ahora sí. Quería mostrarle, casi finalizando esta exposición, la influencia de la secesión en la arquitectura de Viena, verdaderamente maravillosa, es la influencia de la secesión en tanto aplicación de las artes aplicadas, como decíamos antes. Tenemos 3 ejemplos acá: la Majolic House, a cargo del gran arquitecto Otto Wagner. Otto Wagner fue verdaderamente el profesor de los grandes arquitectos de Viena. Tenemos también a Adolf Loos, algunos de ustedes deben estar familiarizados, que fue alumno de Otto Wagner, y a Olbrich, que fue el arquitecto que diseñó y construyó el pabellón de la secesión de Viena, y que acá se dan cita con la Majolic House. Vemos aquí el uso de esmalte aplicado a la fachada del edificio, motivos orgánicos, absolutamente Art Nouveau en pleno Viena. Vemos acá la Casa de los Medallones, también con aplicación de panes de oro y de esmalte, y vemos acá también como responsable el gran Otto Wagner, el diseño de las estaciones de ferrocarril de la ciudad de Viena, en este caso la Karplatz, que guarda algún tipo de parentesco con la famosa estación de París, la Metropolitane, que mostramos antes, en tanto uso de la herrería, el acero, el vidrio, que luego se van a consagrar con el Art Deco en Estados Unidos, pero todavía no era la época, faltaban unos años para el Art Deco, pero que guardaban algún tipo de parentesco, y por eso digo que era un fin de siglo, digamos, donde el Art Nouveau estaba en toda Europa, con distintos nombres, pero había un parentesco. El uso de esmalte también lo vamos a ver en la casa Batelot del gran Gaudí, y en las fachadas de Otto Wagner acá en Viena. Había todo un código estético común, moderno, que empezaba a implantarse en la Europa moderna, del principio del siglo XX. Por último, vamos a la última etapa de Gustav Klimt, lo que se denominó la Wiener Werkstätte, o los talleres vieneses. Verdaderamente un lujo, donde Joseph Hoffmann, Koloman Moser y Gustav Klimt, quienes habían sido fundadores de la secesión, se apartan y fundan estos talleres vieneses, cuyo objetivo era la aplicación del concepto de obra total del cual habríamos hablado antes, en palacios y residencias. Es decir, no solamente aplicarlo en la fachada, sino al interior de todo aquello que el visitante podía observar. De este modo, la familia Stocklet, una familia de altísimo poder adquisitivo en Austria, le encarga a la Wiener Werkstätte la construcción y el interiorismo de su palacio, el Palacio Stocklet, que es allí el lugar donde Gustav Klimt desarrolla y pinta su friso del árbol de la vida, con el uso de esmalte, piedras y digamos, el dorado no está tan candente como en otras obras, pero también utiliza el dorado típico de las obras de la secesión. Podemos ver acá cómo Joseph Hoffmann y Koloman Moser hacen un diseño absolutamente revolucionario para la época, de todo lo que era la vajilla, la iluminación, acá cubiertos, los textiles, juegos de botellones con sus copas, tapas de libro, y otros artículos que verdaderamente deleitaban a todo aquel visitante, también las vestimentas de aquellos que habitaban la casa. El Palacio Stocklet es una propiedad privada
no se puede visitar lamentablemente y no podemos ver estas obras de arte. Klimt muere de gripe española en 1918, la famosa gripe española que monopolizó el final de la guerra, dejando una cantidad de cuadros inacabados. Su contribución al arte fue básicamente la de haber abierto el camino a las vanguardias que durante 1920, 1930 y durante todo el siglo XX se van a desarrollar. Con esto terminamos nuestra charla y agradezco muchísimo a todos el habernos escuchado. Quedamos abiertos para las preguntas o los comentarios que hubiera. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Tu disertación fue excelente y sumamente didáctica. Quiero, antes de hacerte un par de preguntas, contarte que tenemos amigos que presenciaron tu disertación de Israel, Canadá, Dallas, Madrid, Miami, Maryland, Santiago de Chile y Brasil, aparte de toda la gente de nuestro país, ¿sí? Maravilloso, maravilloso y muy emocionante para nosotros. Muchísimas gracias. La pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué crees que se dio este fenómeno de la aparición de tantas grandes figuras judías en diferentes áreas en el Imperio Austrohúngaro? ¿Qué sucesos previos ocurrieron en la región para que tantos judíos logren un tan alto desarrollo económico y cultural? Te pediría de que antes de contestar dejaras de compartir pantalla, por favor, así Perdón. se te ve el primer plano. ¿Cómo no? Por mi parte, Ahí ¿está está. bien? Ya está, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, básicamente, en tanto la posibilidad de poder asistir a Viena, los dos edictos que habíamos mencionado son fundamentales, porque a las familias judías les permite salir de los guetos en donde estaban en los guetos en sus lugares de origen, República Checa, inclusive Alemania, que no formaba parte del Imperio Austrohúngaro, pero digamos también es el caso perdón, el barón Rothschild. Todas las familias que mencioné asisten a Viena a partir de la sanción de estos dos edictos. Este es el marco legal, es la matriz legal que les permite salir del gueto y asistir a Viena. Ellos ya empezaban a desarrollar sus saberes en sus lugares de origen. Lo que ocurre fue el encuentro de todos ellos en Viena, posibilitado por esta etapa liberal de la monarquía austrohúngaro, que les permite salir de sus lugares e ir en busca de un progreso, digamos, un avance no solo económico, pero cultural, que les permite a sus hijos entrar en las universidades, como es el caso de los tres personajes de los que hoy hablamos. Ninguno de ellos era originalmente de Viena, y se produce un encuentro en lo que Jacques Derrida va a llamar la Jerusalén del exilio. Es decir, básicamente lo que se produce en Viena es lo que Stefan Zweig denominó el genio vienés. No sé si hice alusión antes, pero si no, hago ahora. El genio vienés era la capacidad de poder amalgamar los distintos saberes, las distintas lenguas, las distintas etnias provenientes de los distintos confines del imperio en la figura del judío que se cita y se da cita en Viena. Es ahí que se potencian entre sí, evidentemente, y de alguna manera confluyen en un momento cultural único que creo yo es irrepetible. Por eso para Stefan Zweig era la capital cultural de Europa. No sé si está contestada la pregunta. Sí, totalmente. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es ¿cómo y por qué fue la dispersión o la asimilación de tantos intelectuales desde el final del siglo XIX
especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué fue la asimilación? Así es. Para mí, y creo que lo puedo decir en general para los historiadores, se da una suerte de abrazo de la ideología liberal y una especie de negociación, si se quiere. En realidad se estaba dando en toda Europa. Lo que se estaba dando en toda Europa era uno de los valores de la Revolución Francesa, el hecho de terminar con la persecución de los judíos. Hay varios autores que dicen que todo el siglo XIX es la consolidación de los valores de la Revolución Francesa, y uno de ellos también era la emancipación de los judíos. No fue gratuito esa asimilación, ese abrazar la ideología liberal, porque lo llevó a perder sus puntos identitarios, es decir, el idioma y sus costumbres, en virtud de que ellos mismos, las familias judías, buscaban la interacción, el ser ciudadano del imperio. Entonces, fue un costo muy alto esa asimilación. Hubo mucha crítica con respecto a la asimilación judía a través de la receta de la aceptación del hombre racional iluminista. Fue una fórmula que se la criticó como fórmula de fracaso, probablemente por el surgimiento lógico del antisemitismo posterior. Evidentemente se ve retrospectivamente que todo eso no bastó para que el antisemitismo no suceda. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que fue muy hermosa tu charla, y como ya habíamos quedado antes de que fuera, la segunda parte de la charla va a ser, si Dios quiere, en marzo, donde vamos a tratar otros personajes que también estuvieron en la Belle Époque en esa época en Viena. En el Imperio Austrohúngaro, perfecto, ¿cómo no? Así es, así es. Tengo que pedir una disculpa a todos nuestros oyentes, porque la semana pasada, el miércoles, los invité a ver un programa que me confundí de fecha, y va a ser este sábado. Vamos a escuchar la ópera La Judía de Jacques Halévy. Es una ópera en 5 actos con música de Halévy que se estrenó en París en 1835. El drama tiene lugar en el siglo XIV y como telón de fondo el Concilio de Constanza de 1414. Es una obra donde se descubren varios engaños y como escarmiento medieval rige para las herejías de autos de fe con su condena a la hoguera. Es una verdadera obra de arte que no en cualquier lugar van a poder encontrarla. Hemos tenido la suerte de poder tener esa ópera grabada y poder comentarla de la mano de la señora Marta Wolf, que va a explicar distintos momentos que vamos a escuchar. Así que, bueno, Perdón. Muchas gracias. Sí, por favor. Un pequeño comentario porque veo acá una pregunta bastante interesante. ¿La guerra entre Austria y Prusia en 1866 influyó para usted en la pérdida de hegemonía económica y cultural de Viena? Se está refiriendo la participante a la guerra de Sadowa. Cuando esto ocurre es casi al revés, diría. Alemania se reunifica en 1870 con el canciller Bismarck y excluyen en 1866 a Austria de esa federación. ¿Por qué la excluyen? Porque Austria era cristiana y los estados alemanes que conviven en la unificación alemana realizada por Bismarck eran protestantes. Entonces, digamos, no solamente pierde hegemonía económica y cultural Viena, sino todo lo que fue el Imperio Austrohúngaro, no solamente Viena. Digamos, el Imperio Austrohúngaro es de alguna manera exceptuado de formar parte
de la Confederación Alemana que Bismarck unifica en 1871. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. En nombre de Amigos por Israel, te agradezco tu participación. Realmente no podemos darle la palabra en realidad a toda la gente porque, bueno, ya son las 8:30 de la noche. Sí, perdón. El tiempo vuela, y bueno, tenemos un tiempo para cada reunión. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos. Y nos encontramos el sábado 19 horas para disfrutar de la ópera La Judía de Jacques Alevi. Muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo fuerte para todos ustedes. Chao.